parte 3 de Goodman-Hillman, capítulo 46, edición 10, página 1180 del PDF. Aminoglucósidos, parte 2, página 1180 del PDF, capítulos 46. Goodman, farmacología. Efectos adversos de los aminoglucósidos. Todos los aminoglucósidos tienen la capacidad de producir toxicidad reversible e irreversible de tipo vestibular, coclear y renal. Estos efectos adversos complican el empleo de tales compuestos y dificultan en grado sumo su administración precisa. Ototoxicidad. Después de administrar cualquiera de los aminoglucósidos puede haber disfunción vestibular y auditiva. Los estudios en animales y seres humanos han corroborado la acumulación progresiva de estos fármacos en la perilinfa y endolinfa del oído interno. La acumulación surge sobre todo cuando son altas sus concentraciones en plasma. Es lenta la difusión retrógrada hacia la corriente sanguínea. Las vidas medias de los aminoglucósidos son 5 a 6 veces mayores en los líquidos del oído que en plasma. La difusión retrógrada depende de la concentración y es facilitada cuando la cantidad del medicamento en plasma llega a un mínimo. De este modo, la ototoxicidad es más manifiesta en individuos con cifras siempre elevadas del medicamento en plasma. Sin embargo, se ha señalado que incluso una sola dosis de tobramicina produce leve disfunción temporal del caracol durante periodos en que llega al máximo su concentración en plasma. Se desconoce la relación de esta observación en la hipoacusia permanente. La ototoxicidad es reversible en gran medida y es consecuencia de la destrucción progresiva de las neuronas sensitivas vestibulares o cocleares que son muy sensibles a sufrir daño por aminoglucósidos. Los estudios en cobayos expuestos a grandes dosis de gentamicina indicaron degeneración de las células ciliadas sensitivas tipo 1 en la porción central de la cresta ampollar, órgano vestibular, y fusión de cilios sensitivos individuales en cilios gigantes. Investigaciones semejantes con gentamicina y tobramicina también muestran la pérdida de las células ciliadas en el caracol del órgano de Corti. Al aumentar la dosis y prolongar la exposición, el daño evoluciona desde la base del caracol en que se procesan los sonidos de alta frecuencia hasta la punta, sitio que es necesario para la percepción de frecuencias bajas. Los cambios histológicos mencionados guardan relación con la capacidad del caracol para generar un potencial de acción en respuesta al sonido, pero no se conocen en detalle los mecanismos bioquímicos de la ototoxicidad. Se ha demostrado en casos de ototoxicidad experimental que los cambios incipientes inducidos por aminoglucósidos son reversibles por acción del calcio. Sin embargo, una vez que se pierden las neuronas sensitivas, no hay regeneración. Como consecuencia, ocurre degeneración retrógrada del nervio auditivo y la pérdida auditiva es irreversible. Se ha sugerido que los aminoglucósidos interfieren en el sistema de transporte activo, que es esencial para la conservación del equilibrio iónico de la endolinfa. Ello podría alterar las concentraciones normales de iones en los líquidos laberínticos con disminución de la actividad eléctrica y de la conducción nerviosa. Al final, los cambios de electrolitos o tal vez los propios fármacos lesionan de modo irreversible a las neuronas ciliadas. Se ha prestado gran atención también a la interacción de aminoglucósidos con fosfolípidos de la membrana, y en particular el fosfatidilinositol y sus derivados fosforilados, que son precursores de los segundos mensajeros intracelulares 1,4,5 trifosfato de inositol y diacilglicerol. El grado de disfunción permanente guarda relación con el número de neuronas ciliadas sensitivas destruidas o alteradas y, según se piensa, depende de la exposición sostenida al fármaco. Los ciclos repetidos de aminoglucósidos, de los cuales resulte la pérdida de más neuronas de ese tipo, puede ocasionar sordera. Al parecer, con la edad hay una disminución en el número de dichas células y por ello los ancianos pueden ser más sensibles a la ototoxicidad. Los fármacos como ácido etacrínico y furosemida potencian los efectos ototóxicos de los aminoglucósidos en animales.
Los datos que han achacado tales efectos a la furosemida son menos convincentes en seres humanos. También es más probable que surja la hipoacusia en individuos con deficiencias auditivas preexistentes antes de entrar en contacto con estos fármacos. Todos los aminoglucósidos son capaces de afectar las funciones coclear y vestibular, pero es evidente que hay alguna toxicidad preferente. La streptomicina y gentamicina originan más bien efectos vestibulares, en tanto que la amicacina, kanamicina y neomicina afectan más bien la función del nervio auditivo. La tobramicina genera efectos por igual a ambas funciones. La incidencia de toxicidad es muy difícil de valorar. Los datos de audiometría sugieren que puede llegar al 25%. La incidencia relativa al parecer es igual con tobramicina, gentamicina y amicacina. Los estudios iniciales en animales de laboratorio y seres humanos sugirieron que la netilmicina es menos tóxica que otros aminoglucósidos. Sin embargo, la incidencia de tal complicación por dicho antibiótico no es insignificante, pues se sabe que en un estudio clínico las complicaciones mencionadas surgieron en 10% de los enfermos. Se necesitan más estudios clínicos para hacer una afirmación definitiva en cuanto a la toxicidad relativa de dicho fármaco. La incidencia de toxicidad vestibular es particularmente grande en personas que reciben streptomicina, y se sabe que casi 20% de quienes reciben 500 miligramos 2 veces al día durante 4 semanas en endocarditis enterocócica termina por mostrar lesión vestibular irreversible detectada clínicamente. Además, incluso 75% de enfermos que recibieron 2 gramos de streptomicina por más de 60 días presentó signos de nistagmo o desequilibrio postural. Se recomienda la vigilancia seriada y cuidadosa en busca de toxicidad en individuos que reciben altas dosis de aminoglucósidos ciclos prolongados o que están expuestos a ambas situaciones porque los síntomas iniciales son reversibles. Sin embargo, la sordera puede surgir varias semanas después de interrumpir el tratamiento. Síntomas clínicos de toxicidad coclear. El primer síntoma de futuros problemas suele ser el tinnitus de tono agudo. Si no se interrumpe el uso del fármaco después de unos cuantos días, puede haber deficiencia de la audición. El tinnitus a veces persiste de algunos días a 2 semanas luego de interrumpir el tratamiento. En primer lugar, se pierde la percepción del sonido en el espectro de alta frecuencia, fuera del margen de la conversación. Por esto, la persona afectada no se percata de dicho deterioro, y este no se detectará salvo que se realice un examen audiométrico cuidadoso. Si evoluciona la pérdida de audición, habrá menor percepción de sonidos en el margen inferior y se dificultará la conversación. Síntomas clínicos de toxicidad vestibular. 1 o 2 días antes de que comience la disfunción laberíntica, puede haber cefalea moderadamente intensa y después de ella tal vez surja una etapa aguda en que aparecen náuseas, vómitos y dificultad para conservar el equilibrio cuadro que persiste durante 1 a 2 semanas. El vértigo en la posición erecta, la imposibilidad de percibir cuando termina un movimiento, o sea, desviación psíquica, y dificultad para sentarse o estar de pie sin ayudas visuales son síntomas notables. Otras manifestaciones importantes comprenden el arrastrar los ojos al final de un movimiento, de modo que es difícil enfocar la vista y leer, así como una prueba positiva de Romberg. Y en raras ocasiones, movimiento pendular del tronco y nistagmo espontáneo. La etapa aguda termina en forma repentina y luego ocurren manifestaciones congruentes con la laberintitis crónica, en la que la persona está asintomática en el decúbito, pero no manifiesta dificultad cuando intenta caminar o hacer movimientos repentinos. El signo más notable es la ataxia. La fase crónica persiste durante unos 2 meses y poco a poco es rebasada por la etapa compensatoria, en la que los síntomas son latentes y aparecen solo cuando el sujeto cierra los párpados. La adaptación a la deficiencia de la función laberíntica se logra por medio de apoyos visuales y sensación propioceptiva profunda para precisar movimiento y posición. Dicha adaptación es más adecuada en el joven que en el anciano, pero quizás sea insuficiente para permitir el alto grado de coordinación necesario en muchas actividades especiales. Se necesita a veces el transcurso de 12 a 18 meses para que el sujeto se restablezca de esta fase,
y en muchos individuos presenta moderada lesión residual permanente. No existe un tratamiento específico de la deficiencia vestibular, pero la interrupción temprana del uso del fármaco permite a veces la recuperación antes de que surja daño irreversible en las neuronas ciliadas. Nefrotoxicidad. Se sabe que 8 a 26% de individuos que reciben un aminoglucósido por más de varios días mostrarán trastorno renal leve, que casi siempre es reversible. Trastorno renal leve. La toxicidad al parecer es resultado de acumulación notable de retención ávida del aminoglucósido en las células tubulares proximales. El daño inicial en este sitio se manifiesta por la excreción de enzimas en el borde en cepillo del túbulo renal. Después de varios días surge un defecto en la capacidad de concentración del riñón, así como proteinuria leve y también cilindros hialinos y granulosos. La filtración glomerular disminuye después de unos días más. Se ha dicho que la fase no oligúrica de la insuficiencia renal puede ser causada por los efectos que ejercen los aminoglucósidos en la porción distal de la nefrona. Algunos investigadores piensan que tales acciones disminuyen la sensibilidad del epitelio de los conductos colectores a la hormona antidiurética endógena. En raras ocasiones aparece necrosis tubular aguda y grave, pero el dato importante más frecuente es el aumento leve de la creatinina plasmática, 0.5 a 2 miligramos por decilitro o 40 a 135 microgramos micromol, y en muy contadas ocasiones aparecen hipopotasemia, hipocalcemia e hipofosfatemia. La insuficiencia de la función renal casi siempre es reversible porque las células tubulares proximales poseen capacidad de regeneración. Algunas variables al parecer influyen en la nefrotoxicidad por aminoglucósidos. La toxicidad guarda relación con la cantidad total del fármaco administrado y por consecuencia tal fenómeno muy probablemente surja con ciclos terapéuticos más largos. La venoclisis continua es más nefrotóxica en perros y ratas que la aplicación intermitente. Y las concentraciones constantes del fármaco en plasma superiores al nivel crítico, que se manifiesta por incremento de las cifras séricas mínimas, guardan relación con la toxicidad en seres humanos. Los estudios en animales indican que hay menor nefrotoxicidad sin disminución en la eficacia cuando los fármacos de esta categoría se administran una vez al día. Se han publicado datos de algunos estudios clínicos que comparan eficacia y toxicidad de un régimen de administración una vez al día con múltiples dosis diarias de diversos aminoglucósidos, incluidos gentamicina, amicacina, netilmicina, tobramicina. Un dato constante es que la administración de una sola dosis diaria no es más tóxica y en algunos estudios es menos tóxica que múltiples dosis sin pérdida de la eficiencia. El potencial nefrotóxico varía entre aminoglucósidos individuales. En animales de experimentación, la toxicidad relativa se relaciona con la concentración del fármaco que se halla en la corteza renal. Sin embargo, no siempre los estudios en seres humanos han corroborado este dato. La neomicina, que muestra concentración en máximo grado, es fuertemente nefrotóxica en seres humanos y no debe administrarse por vía sistémica. La streptomicina no se concentra en la corteza renal y por ello es la menos nefrotóxica. Gran parte de la controversia ha girado alrededor de las toxicidades relativas de la gentamicina y tobramicina. La gentamicina es concentrada en el riñón a un grado mayor que la tobramicina, pero varias investigaciones clínicas con sujetos testigo han generado diversas cifras y estimaciones de su nefrotoxicidad relativa. En caso de que en seres humanos existan diferencias entre la toxicidad renal de uno y otro aminoglucósidos, al parecer estas son mínimas. No son concluyentes los datos de estudios comparativos de amicacina, cisomicina y netilmicina. Otros fármacos como futericina B, vancomicina, cisplatino y ciclosporina pueden potenciar la nefrotoxicidad inducida por aminoglucósidos. Varios estudios han sugerido que la cefalotina agrava la nefrotoxicidad causada por aminoglucósidos. La furosemida intensifica la nefrotoxicidad de aminoglucósidos en ratas si no se corrige la depresión concomitante de líquidos.
y se ha sugerido que dicha toxicidad puede depender de la pérdida de potasio inducida por los diuréticos. Los estudios clínicos no han aportado datos concluyentes de que el furosemida agrave la nefrotoxicidad. Sin embargo, se ha dicho que en el cuadro en cuestión interviene la depresión volumétrica y la pérdida de potasio. Entre los factores de riesgo que surja nefrotoxicidad por aminoglucósidos se han sugerido senectud, hepatopatía y choque séptico, pero los datos no son convincentes. No obstante, cabe destacar que se ha sobreestimado la función renal en ancianos a partir de mediciones de la concentración de creatinina plasmática y se producirá sobredosificación si se utiliza dicha cifra como única guía en esta población de pacientes. Los aminoglucósidos alteran siempre la estructura y función de las células de la porción proximal de túbulos renales, pero tales efectos suelen ser reversibles. El resultado más importante de dicha toxicidad tal vez sea la menor excreción del fármaco, lo cual a su vez podría ocasionar autotoxicidad. Es útil medir de manera seriada las concentraciones plasmáticas de estos productos, en particular durante su uso verdadero con dosis altas o cuando concurren ambos factores. Sin embargo, nunca se ha comprobado que se puede evitar la toxicidad al impedir las concentraciones máxima o mínima excesivas de aminoglucósidos. De hecho, la experiencia con regímenes de una sola dosis diaria sugieren netamente que los picos máximos es de 15 a 25 microgramos por mililitro, no incrementan la toxicidad. No se conocen en detalle los fenómenos bioquímicos que culminan en daño de células tubulares y disfunción glomerular, pero quizás incluyan perturbaciones de la estructura de las membranas cerebrales. Los aminoglucósidos inhiben a fosfolipasas, esfingomielinasas y ATPasas y también alteran la función de mitocondrias y ribosomas. Dada la capacidad de los aminoglucósidos catiónicos para interactuar con fosfolípidos aniónicos, los fármacos en cuestión pueden impedir la generación de autacoides derivados de la membrana y segundos mensajeros intracelulares como prostaglandinas, inositol fosfato y diacilglicerol. Las anormalidades del metabolismo de prostaglandinas explicarían la relación entre daño tubular y disminución de la filtración glomerular. Otros investigadores han observado cambios morfológicos en células del endotelio glomerular, o sea, un número menor de fenestraciones endoteliales, en animales que recibieron aminoglucósidos y decremento en el coeficiente de ultrafiltración del capilar glomerular inducido por tales fármacos. Se ha demostrado que el calcio bloquea la captación y unión de los aminoglucósidos a la membrana luminal del borde en cepillo renal in vitro, y que la adición de calcio de los alimentos atempera la nefrotoxicidad experimental. Al final, los aminoglucósidos son internalizados por pinocitosis. Desde el punto de vista morfológico, hay pruebas netas de acumulación de ellos en los liposomas, un incremento por el cual son atrapados, o sea, concentrados hasta llegar a 50 veces la concentración correspondiente al plasma, y preparados para excreción en la orina en la forma de estructuras fosfolípidas multilaminares llamadas cuerpos mieloides. Hasta aquí vamos a continuar después con bloqueo neuromuscular. Es la página 1183 del capítulo 46.